Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a nuestra redacción y vamos a la pregunta del día. Pastor, tengo una serie de preguntas acerca de los últimos tiempos y el segundo retorno de Jesús. ¿Es el tercer templo un elemento clave en el cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿Su construcción podría ocurrir antes o después del arrebatamiento? Me gustaría conocer las interpretaciones proféticas más importantes que existen sobre este tema. Además, ¿cuáles serían las implicaciones políticas y religiosas de construir el tercer templo en el lugar donde actualmente se encuentra la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca? ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a las preguntas planteadas? Mi nombre es Rafael Limón de Houston, Texas. Muy bien, Rafael. Agradezco tu pregunta y entiendo, aunque si somos honestos, esa serie de preguntas parecen un examen. Me hace recordar cuando estaba yo en el instituto, en la universidad. Bueno, te daré la respuesta con base bíblica y alineada a la interpretación de las profecías de los últimos tiempos. La pregunta que me haces, el tercer templo, su papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas y la serie de preguntas. Bueno, en estos tiempos vemos cómo las profecías bíblicas se están moviendo hacia su cumplimiento de una manera acelerada. En el contexto del tercer templo, muchos se preguntan si es un elemento clave en la escatología bíblica y cuándo va a ocurrir su construcción, si va a ser antes o después del arrebatamiento. Lo cierto es que la Biblia nos da luces sobre este tema tan importante y con la ayuda de Dios y el buen entendimiento te daré una respuesta a lo que las Escrituras nos revelan. Y la primera pregunta del cuestionario, del examen que me haces sobre escatología bíblica es, ¿el tercer templo es un elemento clave en las profecías bíblicas? Bueno, la Biblia lo menciona en Daniel 9:27, en Mateo 24:15 y en segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. La importancia de un templo en relación con los eventos de los últimos tiempos nos habla precisamente en estas escrituras que mencioné. Jesús habló de la abominación desoladora que va a ocurrir en el lugar santo, lo que está implicando que habrá un templo en funcionamiento durante la gran tribulación. Y asimismo, Pablo en Tesalonicenses menciona que el anticristo se va a manifestar en el templo, que se va a proclamar a sí mismo como Dios. Y estos pasajes, juntamente con el de Daniel, nos están indicando que el tercer templo tiene un papel fundamental en la escatología y en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Es decir, el templo en Jerusalén, pues tiene que ver muchísimo con los últimos tiempos. La segunda pregunta de la lista que me haces, ¿será antes o después del arrebatamiento? Bueno, en la interpretación profética hay dos puntos de vista principales sobre cuándo se va a construir el tercer templo. Hay un grupo que dice que va a ser antes del arrebatamiento. Algunos creen que el templo debe de estar construido antes del arrebatamiento, ya que la profecía sugiere que el anticristo va a tomar posesión de él durante la tribulación. Y en este sentido, el templo estaría funcionando al inicio de los eventos escatológicos. El otro gran grupo
Y la otra interpretación teológica es que el templo va a ser después del arrebatamiento, es que va a ser construido. Y eso va a ocurrir durante la tribulación, que es la posición más conocida, que es la que la mayoría de los teólogos más conocidos de todos los tiempos concuerdan. ¿Por qué? Porque va a ser parte de un acuerdo de paz y el mediador va a ser a través del anticristo, de acuerdo a Daniel 9:27. Esto va a implicar que su construcción es un evento que va a ocurrir tras la partida de la iglesia, sirviendo como un detonante del cumplimiento del plan divino. Es decir, que primero será el arrebatamiento y después será la construcción del tercer templo en esta segunda postura. Bueno, dándote ya las posturas más conocidas, independientemente del momento, lo cierto es que la construcción del templo es un signo profético que debe de mantenernos vigilantes, ya que su edificación será clave para el cumplimiento del plan divino. Ahora, la otra pregunta: ¿cuáles serían las implicaciones políticas, religiosas de su construcción? La construcción del tercer templo en Jerusalén, específicamente en la explanada de las mezquitas, es un tema, yo diría, muy sensible, ya que el lugar actual alberga la mezquita de, como me dices en tu pregunta, de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca. Al-Aqsa es una mezquita, la cúpula es un monumento sagrado. Son dos sitios que para el Islam son sagrados. Si Israel decidiera construir, porque tiene el poder, tiene la posesión, tiene todo, el templo en esta ubicación, esto podría desencadenar un conflicto internacional sin precedente alguno. En lo político, si Israel decidiera construir el tercer templo, porque tiene todos los recursos, tiene todas las capacidades y, como mencionaba, está bajo su jurisdicción, pues esto se iba a percibir como una amenaza a la soberanía de las naciones musulmanas y muy probablemente iba a provocar una reacción en cadena violenta, encendiendo un conflicto que podría involucrar a muchas naciones, si no es que desencadenaría una confrontación, un conflicto mundial. Y religiosamente, si Israel construyera el tercer templo, sería una señal clara para los creyentes de que las profecías se están cumpliendo cabalmente y que la gran tribulación está a la puerta. En ese contexto, algunos interpretan que el anticristo podría utilizar este conflicto para presentarse como el mediador de paz y que es el momento en que él iba a engañar a las naciones y era el escenario ideal para su revelación. Lo cierto que ante esta situación y a la pregunta que nos hace, si ante esta realidad profética y que se está viviendo, la construcción del tercer templo es un elemento profético que se cumplirá y su importancia en la escatología bíblica no se debe de subestimar. Estos eventos nos muestran que la segunda venida de Cristo es un evento inevitable y como iglesia debemos prepararnos, mantenernos vigilantes. La Biblia nos enseña que aunque nadie sabe el día ni la hora, de acuerdo a Mateo 24:36, que esa potestad solamente está en el Padre, lo cierto es que las señales son claras y el tiempo está cerca. Así que la exhortación que es para la iglesia, para los hijos de Dios, para los cristianos en cualquier lugar del mundo, es que no dejemos que las preocupaciones, los afanes del mundo nos distraigan. La iglesia debe de despertar
y cumplir la voluntad de Dios en estos tiempos finales. Es el momento de predicar las buenas nuevas. Es el momento de orar, de establecer nuestra oración como un estilo de vida, de buscar a Dios con fervor. El tercer templo y todos los eventos que se van a desarrollar nos muestran que las profecías bíblicas se están cumpliendo y que debemos estar listos para el arrebatamiento que será inminente en cualquier momento. Y como dice Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es tiempo, amados, amadas, estimado, amado, amigo de Houston, es tiempo de despertar y de preparar nuestros corazones. Estar vigilando, porque el cumplimiento de las profecías bíblicas se están cumpliendo de una manera acelerada. Pues esa es mi respuesta que te doy. Dios te bendiga muchísimo. Gracias. Agradezco al examen que me has puesto, que me has hecho desempolvar, recordar los momentos en la universidad. Te lo agradezco mucho. Dios te bendiga mucho. Te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima entrega y te invito a que visites nuestro canal, regálanos un like, comparte nuestra información y bendiciones.